Desde el mismo inicio de su carrera militar, la preocupación de Bolívar por la disciplina del ejército y su acatamiento a la autoridad civil y constitucional fue constante. En 1813, después de la exitosa campaña guerrillera del Magdalena y de haber tomado Cúcuta, Bolívar se vio impedido de pasar a Venezuela por la actitud del coronel Castillo, a quien se le había nombrado como su segundo, y quien alegaba que Bolívar no podía legalmente llevar las tropas granadinas más allá de la frontera. Bolívar acató esto y se dirigió al Congreso de la Unión en solicitud del permiso correspondiente. Pero como se hizo evidente que la actitud de Castillo era obstruccionista y no legalista, Bolívar le escribió al presidente de la Unión: más que un raciocinio táctico o estratégico o político de la campaña que pensaba iniciar en Venezuela, le formula una declaración de principio extremadamente importante. Le dice: no hay Estado beligerante sin ejército y no hay ejército sin disciplina. Este primer incidente de la carrera de Bolívar, de la carrera militar, revela la constante de una firme convicción en la disciplina del ejército como condición de su misma existencia y de su sumisión al poder civil como requisito de su carácter republicano y constitucional, que era la razón por la cual había ejército y se luchaba. La disciplina del poder militar y su razón de ser como brazo armado de una república constitucional por la cual se luchaba fueron los dos pilares del pensamiento de Bolívar en materia militar y la constante de su vida. Tras la conquista de Angostura y la instalación del Congreso en 1819, Bolívar presentó el proyecto de Constitución, en el cual, por primera vez en la historia constitucional de Venezuela, se le atribuyó al Senado la facultad de aprobar los ascensos militares en estos términos. El presidente nombra los empleos civiles y militares que la Constitución no reservare. Entre los reservados se comprenden los de coronel inclusive arriba, cuyo nombramiento lo hará el Poder Ejecutivo con aprobación del Senado. Si éste no conviniere en el nombramiento, puede repetir su instancia apoyándola mejor. La resolución del Senado, en este caso, es decisiva. La Constitución de Bolívar estableció por primera vez en nuestra historia constitucional el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y su jefatura por quien quiera ejerciera las funciones de presidente. Y apartándose del modelo federal de la Constitución de 1811, estableció que la Fuerza Armada era exclusividad de la República y no facultad soberana de las provincias de tener cada una de ellas sus propias Fuerzas Armadas. Ya lo había dicho en 1813 y lo consignó en la Constitución que propuso a la Constituyente en 1819. No hay Estado sin Fuerzas Armadas. No hay Fuerzas Armadas sin disciplina. No hay disciplina sin ley. No hay ley si el jefe de esa fuerza disciplinada y obediente no la respeta y no la hace respetar. Si la ley se rompe por quien tiene la obligación de respetarla y hacerla respetar, se acaba la disciplina, se acaba la Fuerza Armada, se acaba el Estado. Palabra de Bolívar, palabra de Bolívar, así de claro, así de simple. La Constitución de 1830 repitió la atribución del Senado para autorizar ascensos y el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas. Pero la Federal de 1864 omitió esa atribución,
la atribución del Senado, y consagró la facultad de los estados de tener sus propias Fuerzas Armadas, al extremo que la Fuerza Armada Nacional tenía que pedir permiso para pasar por el territorio de los estados de la Unión. Esa fue una de las causas que llevaron al enguerrillamiento crónico que le siguió hasta que en 1908 Gómez tomó el poder y empezó a desmontar la disgregación implícita en el modelo federal y acabó con los caudillos. Y esa fue la razón de la proliferación de rangos militares otorgados por el mariscal Falcón y por los presidentes que le siguieron, por lo cual, para los fines del siglo pasado, Venezuela tenía más generales y coroneles que soldados, y no tenía ejército. Los ejércitos de entonces eran los partidos de entonces, eran partidos armados, eran fuerzas de ocupación al servicio de Guzmán Blanco o de Crespo, pero no de la nación, y mucho menos de sus instituciones. Llegar a eso, un ejército permanente institucional, parecía entonces una quimera. Regresar a eso parecía hasta antes de ayer una imposibilidad. Pero ese es el camino por el cual vamos. Por lo pronto, ya tenemos más coroneles y generales de aviación que aviones, y más almirantes y capitanes de navío que navío.